Dios los bendiga a todos. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de este medio. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de este canal y agradecemos al Señor por esta oportunidad tan maravillosa. Y solamente queremos pedirle que comparta con otras personas, familiares, amigos, que comparta y que también, le dé like y pueda suscribirse usted también y pueda compartirlo con otras personas. Vamos a esta tarde más bien, vamos a estudiar la palabra del Señor y voy a invitarlos a que abran sus Biblias, si es que tienen sus Biblias con ustedes. Vamos a leer en la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo número 7. Libro de Hebreos, capítulo número 11 del libro de Hebreos. Leemos solamente un verso. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, verso número 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, por la oportunidad que nos da, Señor, de meditar en tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y que ilumine nuestras mentes para poder comprender tu palabra y que tú hables a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret te alabamos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema realmente muy interesante y es con respecto a la fe. Y específicamente la fe de Abel. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que en cierta ocasión se acercaron los discípulos al Señor Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Los discípulos estaban conscientes, al igual que nosotros, de nuestra poca fe y de la necesidad de que nuestra fe crezca cada día. Yo creo que es el anhelo de cada hijo de Dios y de todo hijo de Dios, es tener una fe que vaya en aumento, tener una fe que sea fuerte, y Dios nos ayude pues a que podamos cada uno de nosotros tener ese tipo de fe. ¿Qué es fe? Es una pregunta muy interesante. La definición más hermosa de lo que es la fe la encontramos en la misma palabra del Señor. En este mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11, en el versículo número 1 dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que nuestra fe crezca? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puede hacer usted para que nuestra fe crezca? La respuesta a la pregunta de los discípulos y a nuestra pregunta en cuanto a acrecentar nuestra fe, también la encontramos en la misma palabra del Señor. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo número 10, el verso 17, dice: así que la fe es por el oír. O sea, la fe, dice Pablo, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que nuestra fe nace y crece al escuchar la palabra de Dios. Eso es sumamente interesante. Pero alguien podrá preguntar: ¿por qué es tan importante la fe? Bueno, en primer lugar, es importante porque es la única manera de poder agradar a Dios. No hay otra manera realmente de agradar a Dios. La Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y nosotros vivimos por fe, creemos que Él existe. Y lo vivimos y lo creemos por fe. Hebreos capítulo 11, en el verso número 6, dice también la palabra del Señor que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si invertimos esa declaración del apóstol, podríamos decir que con fe es posible agradar a Dios. Aleluya. Y en segundo lugar, la fe es importante y es sumamente necesaria para nosotros, ya que todos los hombres y mujeres de Dios alcanzaron a través de la fe un buen testimonio. Y exclusivamente a través de la fe es que ellos pudieron alcanzar
un buen testimonio, ser agradable delante de Dios. Hebreos capítulo 11, verso número 12, verso número 2 dice, porque por ella, dice, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios quiera, y es mi oración, que a través de estos estudios de la fe, nuestra misma fe pueda crecer cada día, a tal punto que esa fe nos lleve definitivamente a agradar a Dios y alcanzar definitivamente un buen testimonio delante de Él. Como dije hace un momento, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes la fe de Abel. Abel, definitivamente, la Biblia lo narra en el libro de Génesis. Dice la Biblia, siempre en el verso número 4 del libro de Hebreos, dice que el verso que leímos hace un momento, dice que por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. La Biblia nos narra que definitivamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, la Biblia nos narra que Adán y Eva tuvieron su primer hijo, a quien llamaron Caín, y después dio a luz a su otro hijo, a quien también le pusieron por nombre Abel. La Biblia dice que aconteció, dice, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La Biblia nos dice que se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y el Señor dice la palabra que el Señor le preguntó a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín definitivamente fue el primer hijo de Adán y Eva, y aunque Adán y Eva fueron creados perfectos en su origen, o sea, al principio, sus hijos nacieron de padres pecadores. Por lo tanto, Caín y Abel vinieron a este mundo con la sangre del pecado original circulando por sus venas. Sin duda ellos se enteraron por medio de su padre Adán de la trágica historia de su caída. Y también de la profecía de que para redimir al hombre, uno nacido de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, o sea, a Satanás. También se les enseñó que debían construir un altar a Dios y sacrificar en él un cordero como confesión de su fe en el plan redentor de Dios. Vemos esto, hermanos, al recordar cómo Dios, el mismo Dios, sacrificó animales e hizo túnicas de pieles para vestir a Adán y a Eva. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 21, dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es realmente interesante. La Biblia dice que transcurrió el tiempo y a Caín trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de sus ovejas. Dios vio con agrado y aceptó el sacrificio de Abel, pero no así el sacrificio o la ofrenda de Caín. Es interesante, hermanos, realmente es interesante cómo realmente estos dos jóvenes tomaron caminos completamente diferentes, viniendo de los mismos padres, que aunque no eran perfectos, pero sí definitivamente habían sido instruidos en la palabra del Señor. Habían sido instruidos en los caminos del Señor. Habían sido instruidos cómo acercarse y cómo agradar al Señor. Sin embargo, cada uno de ellos decidieron diferente camino. Caín decidió un camino definitivamente que no era el correcto, un camino de apartarse al Señor. Igual también Abel decidió el camino correcto de continuar en los caminos del Señor, de continuar agradando a Dios. Y es realmente, hermanos, lo que sucede muchas veces, puede suceder en nuestras vidas,
realmente con nuestros hijos nosotros podemos guiarlos, educarlos en los caminos del Señor. Sin embargo, cuando ellos son grandes, ellos toman sus propias decisiones. Lo único que nosotros podemos y tenemos que hacer por ellos es continuar orando por ellos para que el Señor pueda realmente tener misericordia de ellos y pueda definitivamente bendecirlos. ¿Por qué la ofrenda de Caín fue rechazada? ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín? A simple vista, parecería que hubo injusticia en Dios al hacer esto. Sin embargo, si estudiamos con más cuidado el texto, nos daremos cuenta de que Dios no obró con injusticia. Esto es similar como cuando la Biblia dice que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Por lo tanto, definitivamente no hubo injusticia en Dios a rechazar la ofrenda de Caín y ver con agrado la ofrenda de Abel. Una vez más, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? En primer lugar, porque Caín se acercó con un corazón arrogante delante de Dios. Y además se acercó con un corazón desobediente delante de Dios. Esa es definitivamente la primera razón por la cual la ofrenda de Caín no fue aceptada. Es porque se acercó al Señor con un corazón arrogante, con un corazón desobediente. Lo que sucedió es que Caín trató de obligar a Dios a aceptar la ofrenda que él ya había decidido, en vez de obedecer la explícita orden de Dios de presentarse con un cordero. El desprecio de Caín hacia la palabra de Dios se asemeja a lo que sería prácticamente la religión del humanismo en el día de hoy, con su disposición hacia una adoración que va orientada hacia lo humano y con una actitud arrogante y con un corazón desobediente, queriendo adorar a Dios como ellos quieren, no como Dios ha establecido que se le tiene que adorar. En segundo lugar, la negativa para ser considerado pecador. Caín no se consideraba realmente quizá que él era pecador. Y esta definitivamente es la segunda razón por qué su ofrenda no fue aceptada. Él se negó a considerarse pecador y por lo tanto no ofreció un cordero en sustitución de él. No derramó la sangre de un cordero. Cuando Caín se presentó ante Dios, definitivamente no le ofreció la sangre de un cordero, sino que más bien trajo lo que él consideraba bueno, el producto de la tierra que Dios había maldecido. En otras palabras, Caín, con una mente llena de soberbia, pensó que podía pararse de manera temeraria delante de Dios con el fruto de su propio esfuerzo, en vez de derramar la sangre de un cordero como símbolo de su fe en la promesa de Dios y esperar definitivamente que Dios aprobara su ofrenda. En tercer lugar, Caín se acercó a Dios con un corazón incrédulo. No creyó en la promesa de Dios. Esta definitivamente es la tercera razón por la cual su ofrenda no fue aceptada. Es que él hizo caso omiso a la promesa de Dios y no creyó en que Dios había prometido enviar al descendiente de una mujer, el Cordero de Dios, que habría de quitar el pecado del mundo. O sea, a Jesucristo para la redención de todos los hombres. Sin embargo, hermanos, hay algo sumamente interesante en todo esto. Dios llamó a Caín a hacer lo correcto, porque Dios en su misericordia siempre nos llama a que nosotros hagamos lo correcto, cuando realmente no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Dios llamó en su misericordia, en su amor, Dios llamó a Caín a que hiciera lo correcto para ser definitivamente aceptado. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el verso número 6, la Biblia dice que entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? O sea que Dios está llamándolo a que haga lo correcto. Dios está llamándolo a que haga lo que Él te manda que haga.
Sin embargo, Caín no obedeció al mandamiento de Dios de traerle un cordero para ser sacrificado como prueba de su fe en la promesa de Dios. Su incredulidad se puso de manifiesto por su actitud en el caso del sacrificio. Caín apartó su rostro de Dios, por lo cual el Señor no vio agrado con su ofrenda y tampoco aceptó a Caín. Dios nos ha obligado definitivamente a aceptar a alguien cuando realmente no cumple las prescripciones que Dios ha establecido. Cómo acercarse a Dios. No es como yo, no es como usted, no es como nosotros queremos que vamos a acercarnos a Dios. Es como Dios ha establecido que nosotros nos acerquemos delante de Él. Es como Dios ha establecido cómo tenemos que agradarlo. No es como a mí me parece, no es como a fulano de tal o a cualquier otra persona le parece o cree. No, es como la palabra de Dios nos manda y nos ordena que tenemos que acercarnos delante de Dios. Veamos ahora la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se agradó tanto de la ofrenda de Abel? Porque Abel demostró verdadera fe en Dios, por su absoluta obediencia y su confianza en Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. O sea que Abel fue obediente a Dios. Muy importante, por cierto, es que Abel construyó su altar de acuerdo con las instrucciones dadas por Dios. No para satisfacer su propia voluntad, no para satisfacer su propio ego o satisfacerse a sí mismo. Dicho de otra manera, Abel ofreció un sacrificio que tenía como objetivo agradar a Dios. No un sacrificio centrado en el yo, no un sacrificio centrado para agradarse a sí mismo, sino su sacrificio iba con el propósito de agradar a Dios, con un corazón obediente. Otra característica por qué la ofrenda de Abel fue aceptada fue que Abel fue humilde al confesar su propio pecado delante de Dios. Abel tuvo la humildad de confesarse pecador, mostrando obediencia y fe al ofrendar al cordero sobre el altar. Eso realmente es sumamente interesante. Con todo esto, con toda esta actitud, Abel estaba creyendo en la promesa de Dios que él enviaría un redentor, tal como Dios lo había prometido, a Jesucristo, para que derramara su sangre en expiación o en perdón por su pecado, tal como había aprendido de su padre, Adán, de seguro. Y por lo tanto, Dios aceptó con satisfacción a Abel y a su ofrenda. Para concluir, hermanos, ante la actitud de estos dos hombres y la manera en que ellos se acercaron a Dios, es necesario preguntarnos: ¿están nuestros corazones dirigidos a hacer la voluntad de Dios o nuestra voluntad? ¿Confiamos en nuestra propia justicia o en la justicia que solo Jesucristo puede darnos? Necesitamos definitivamente examinar con mucho cuidado la actitud de nuestro corazón y de nuestra fe, ya que solamente en obediencia, en humildad y aceptando el plan y el método de Dios para acercarnos a Él, es como vamos nosotros a agradarlo. Por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Definitivamente la única manera de agradar a Dios es creer en Jesucristo. No hay otra manera. Eso es lo que Dios demanda de los hombres en el día de hoy. Que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo, que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y solo en Él. No que pongamos nuestra confianza en nosotros mismos,
No que nosotros pongamos nuestra confianza en nuestras propias obras para ser salvos. Dios demanda en el día de hoy que nosotros pongamos nuestra fe y pongamos nuestra confianza solamente en Jesucristo. Solamente en su Hijo Jesucristo. Y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Vivir para Él. Amarlo solo a Él. Y servirle cada día. Eso es lo que Dios demanda para todos los hombres en el día de hoy. Bajo esta nueva dispensación de la gracia. Bajo esta nueva dispensación de la iglesia. Lo único que Dios demanda de los hombres es que creamos en aquel sacrificio, en aquella ofrenda que se realizó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él entregó su vida por amor a nosotros, donde Él derramó su sangre preciosa por amor a nosotros. Nosotros creemos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. No confiamos en nuestros propios esfuerzos para ser salvos. Confiamos en Jesucristo porque Él entregó su vida y derramó su sangre. Y la Biblia dice que su sangre limpia y tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. La única manera de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. No hay otro medio. No hay. No podemos acercarnos a Dios a través de la educación. No podemos acercarnos a Dios, mucho menos a través de nuestras propias obras, y creer que Dios va a estar obligado a aceptar nuestras buenas obras. No podemos acercarnos a Dios inclusive aún a través de la religión. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de acercarnos a Dios, la única manera de agradar a Dios es creer en su Hijo Jesucristo. Arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él, aceptar esa ofrenda de amor que Él hizo en la cruz del Calvario, amarlo con todo nuestro corazón, vivir para Él y servirle día tras día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia. Estamos conscientes, Señor, que solamente a través de tu Hijo Jesucristo podemos acercarnos delante de tu presencia. Solamente a través de esa ofrenda maravillosa en la cruz del Calvario es que nosotros podemos acercarnos delante de ti, Padre, delante del trono de tu gracia, para alcanzar misericordia. Te damos gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias por derramar tu sangre preciosa, sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, 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 Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, y nos fortalezcas. Que nuestra fe pueda crecer cada día más. Y que nosotros también, Señor, podamos agradarte a ti, Señor. Que podamos vivir por fe. Y que a través de nuestra fe podamos agradarte. Fortalécenos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu poder. Guíanos. Sosténnos con tu mano poderosa, Señor. Te necesitamos, Señor. Trae fortaleza a cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús.
Te alabamos y te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Ha sido realmente un privilegio estar o meditar en la presencia del Señor, en su palabra. Solamente queremos hacer una oración final. Como siempre, queremos orar por los enfermos. Queremos orar por aquellos que están tristes, los que están débiles, los que están necesitados, los que están pasando o estamos pasando por diversas pruebas. Vamos a orar para que el Señor fortalezca cada una de nuestras vidas y que Él nos levante cuando fuere tiempo. Aleluya. Vamos a hacer esa oración. Vamos a continuar orando también por nuestro gobierno, los gobiernos del mundo, por los líderes. La Biblia nos exhorta a orar, dice, a orar por los que están en eminencia. Y vamos a cumplir nuestra parte orando por ellos. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia permanece para siempre. En esta hora, Padre eterno, oramos por los enfermos. Te pedimos que tú extiendas tu mano de poder sobre cada uno de ellos, que tú sanes toda enfermedad, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Tú eres el que nos corona de favores y misericordia. Señor, extiende tu mano poderosa para sanar toda enfermedad en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Si hay alguien enfermo en este momento, Señor, lleva tu sanidad hasta donde nuestro hermano, nuestro amigo se encuentre. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda enfermedad y declaramos sanidad para los cuerpos en esta hora. Padre, en esta hora oramos por aquellos que se encuentran tristes, por aquellos que se encuentran débiles. Te pedimos que tu mano poderosa y que tu Espíritu Santo venga para fortalecerlos y llenarles con tu presencia. Que tú lleves consolación a los corazones que se encuentran tristes, Señor. Que tú también, Señor, bendigas y suplas toda necesidad, Señor. Que abras las ventanas de los cielos y derrames tu bendición hasta que sobreabunde. Padre, en esta hora también oramos por nuestro gobierno, Señor, aquí en Australia. Pedimos que tú los bendigas, que los guardes. Bendice al primer ministro. Dale sabiduría para que él pueda tomar decisiones sabias juntamente con todo su gabinete para llevar bendición a este pueblo. Bendícelo, Señor. Bendice también a todos los presidentes, todos los líderes alrededor del mundo. Dale sabiduría, Señor, en estos momentos para que puedan tomar decisiones que sean sabias y justas y puedan llevar bendición a sus pueblos. Gracias, Señor. Estamos orando en esta hora también por los médicos, por los policías, por las enfermeras, hombres y mujeres que están arriesgando sus vidas, que están, Señor, en primera línea. Te pedimos que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los cuides, que bendigas sus hogares. Padre, en esta hora intercedemos por nuestras familias, oramos por nuestros hijos, para que tú los bendigas, para que tú los guardes, para que tú los protejas, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendice a nuestros hijos y bendice también a los hijos de nuestros hijos. Bendice a tu iglesia, guárdala, protégela, especialmente tu iglesia que está siendo perseguida en diferentes partes del mundo, Señor. Pero especialmente tu iglesia en este momento. Te pedimos, Padre, en esta hora que tú los bendigas y los guardes. Oramos también por Israel, Señor, que tú los protejas y los bendigas y que tú te reveles a cada una de sus vidas. Gracias, Padre eterno, gracias. Bendice, Señor, también a todos tus siervos, a todos tus hijos. Bendícelos, fortalécelos, guárdalos, líbralos de todo mal, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén, Señor.
y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Solamente queremos darles algunos anuncios y queremos invitarlos para el próximo miércoles. Con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando, o vamos a continuar estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Es una carta muy linda y el Señor nos ha permitido comenzar a estudiarla y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Este miércoles continuamos estudiando, hermanos, esta carta preciosa que yo creo que es de mucha bendición para nosotros. También, hermanos, estamos invitándoles para el próximo domingo que podamos estar, hermanos, a la espera de otro mensaje, y también el próximo viernes que Dios nos ayude, hermanos, que podamos estar reunidos, un grupo de hermanos a través de ese programa Zoom, a las 7 de la noche, el día viernes, podamos estar reunidos, hermanos. Dios nos permita tener más personas que se conecten para continuar estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Una vez más, ha sido un privilegio, ha sido realmente maravilloso poder compartir con ustedes. Reciban en esta oportunidad un saludo a nuestra hermana Griselda, les manda a todos. Además, también queremos, hermanos, informarles que muchas personas han venido a traer sus víveres y queremos darles gracias a todos ustedes por su colaboración. Queremos felicitarlos también, pero también queremos animarlos a que continuemos, hermanos, proveyendo para esta obra que el Señor nos ha llamado. Realmente hay muchos muchachos que han venido, yo he tenido la oportunidad de estar platicando con ellos y realmente la ayuda realmente ha sido de gran ayuda para ellos. Todos los víveres y todo eso que les hemos proporcionado ha sido de gran ayuda y ellos están muy agradecidos con todos ustedes, con la iglesia. Así es que les invitamos, hermanos, a que podamos continuar haciéndolo, proveyendo para la obra del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios los bendiga, hermanos. Maranatha.